Desde el púlpito de First Baptist Church en Dallas, Texas, esto es Camino a la Victoria con el Dr. Robert Jeffress. Hola, soy Humberto González y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Camino a la Victoria. Cuando sales de viaje, tienes un destino en mente. Planificas la ruta y sabes que no llegarás si no sigues el camino correcto. Pero, ¿qué hay de tu vida? Hoy, junto al Dr. Robert Jeffress, descubriremos que también necesitamos dirección y propósito para llegar a donde Dios quiere llevarnos. Porque sin un rumbo claro, es muy fácil terminar en el lugar equivocado. Así que reúne a tu familia y comencemos. Nuestros hijos están bajo constante ataque. Día a día son bombardeados con mensajes confusos, valores distorsionados, mentiras disfrazadas. No podemos permitir que el mundo forme a nuestros niños. Esta tarea empieza en casa, asentando un fundamento que los prepare para toda la vida. Con el regalo podrás compartir a los pequeños las verdades del Evangelio de una forma entendible y emocionante. Y cuando las preguntas empiecen a surgir, tendrás una guía para dialogar e instruir. Con una oración de salvación, 12 actividades dinámicas y un diario personal para rellenar, este libro invita a los niños a recibir el regalo más importante de sus vidas. Visita caminoalavictoria.org y solicita ejemplares para tus hijos o para regalar a tus nietos, sobrinos o niños de tu comunidad. El hogar es nuestro primer refugio. Allí protegemos lo que el mundo intenta destruir. Solicita tu ejemplar de El Regalo, el Evangelio para los niños. No hay nada más importante que puedas hacer hoy para el crecimiento de quienes amas. Síguenos en redes sociales y únete a la comunidad de Camino a la Victoria. Encuéntranos como Tu Camino a la Victoria. A continuación, el Dr. Robert Jeffress con el mensaje de hoy. Secreto 3. Si no sabes a dónde vas, acabarás en otro lugar. Hoy vamos a ver lo que Salomón, así como todos los escritores bíblicos, tenían que decir sobre el tema de la planificación. El rey Salomón sabía hacia dónde se dirigía en la vida. Dios había plantado en su vida el sueño de construir un templo, un magnífico lugar de adoración a Dios. De hecho, en Primera de Reyes 5, versículo 5, Salomón dijo: yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo: tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Ahora bien, Salomón sabía lo que quería, pero no se quedó de brazos cruzados. Como tantos cristianos hoy que dicen pasivamente: muy bien, esto es lo que quiero hacer, pero si Dios quiere que esto suceda, lo hará a su manera y en su tiempo. Mucha gente usa la espiritualidad como una excusa para la pereza. Salomón no solo dijo: tengo la intención de construir una casa, sino que desarrolló un plan y lo ejecutó para construir ese templo. Por ejemplo, reunió los recursos necesarios. Primera de Reyes 5:6, organizó al pueblo. Segunda de Crónicas 2:2. Diseñó la instalación. Segunda de Crónicas 3:3. Estableció un tiempo para comenzar proyecto. Segunda de Crónicas 3:2. Completó el proyecto. Segunda de Crónicas 5, versículo 1. De hecho, si miras la vida de Salomón, estuvo llena de un logro tras otro. Extendió el muro alrededor de Jerusalén. Reforzó las ciudades de Hazor y Megiddo. Él reorganizó a Israel en 12 distritos. Aumentó los ingresos fiscales. Hizo todas estas cosas, no solo teniendo un sueño, sino teniendo un plan para cumplir ese sueño. Y es por eso que cuando miras el libro de Proverbios, el depósito de sabiduría de Salomón, encuentras versículo tras versículo que habla de la importancia de planificar. Quiero que anoten algunos de estos versículos por un momento. Cuando Salomón habla de planificación, Proverbios 15, versículo 22, Salomón dice: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. O Proverbios 16, versículo 1, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Proverbios 16, versículo 3, encomienda a Jehová tus obras y tus ¿qué? Tus pensamientos serán afirmados. Proverbios 20, versículo 18, los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra.
Proverbios 21, versículo 5 dice: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Es importante que tengamos un sueño. He descubierto que especialmente entre cristianos hay 4 excusas que la gente tiene para no desarrollar un plan detallado para su vida. Anótenlas. Una de estas, tal vez todas, son la excusa que tienen ahora mismo para no hacer más con su vida. La excusa número 1 es: ¿y qué si fallo en mi plan? ¿Recuerdan a Nehemías? Él tenía un sueño: reconstruir el muro de Jerusalén, pero Sanbalat y Tobías siempre intentaban desanimarlo. Nehemías anunció su plan, aunque estos 2 antagonistas buscaron apartarlo de su meta. Incluso los amigos bien intencionados a veces serán un desánimo para ti en tus sueños, razón por la cual debes guardar tus sueños para ti mismo en la mayor parte. En segundo lugar, algunos dicen: mi objeción a planificar es: bueno, tengo mucho tiempo, no hay prisa, o no tengo tiempo suficiente para cumplir mi sueño. No sirve de nada hacerlo. Ambas visiones del tiempo, por cierto, son erróneas. La idea de que tengo mucho tiempo o de que no tengo tiempo suficiente. Recuerdo haber leído del rabino Harold Kushner lo que él llamó su teoría del café instantáneo de la vida. El rabino Kushner dijo que la vida es como un frasco nuevo de café instantáneo. Cuando lo abres al principio, tiendes a ser muy generoso en las porciones de café que sirves, porque tienes un frasco entero. Cerca de la mitad del frasco, empiezas a ser más conservador en tus porciones. Y cuando llegas al fondo del frasco, estás buscando por los rincones cada granito posible. Ya saben, la vida es muy parecida a eso, ¿verdad? Al comienzo de nuestra vida, cuando somos adolescentes, pensamos: tengo todo el tiempo del mundo. ¿Cuál es la prisa? Y cuando llegamos a la mitad de nuestra vida, a la mediana edad, nos damos cuenta de que tenemos tantos años detrás como por delante. Y cuando nos acercamos al final, nos preguntamos a dónde fue todo y cómo pasó tan rápido. Esa no es una observación original. Moisés escribió lo mismo en el Salmo 90, el más antiguo de la Biblia. En el Salmo 90, versículo 10, dice: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Versículo 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Ya conocen el versículo: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Recuerdo la primera vez que escuché ese versículo. Crecí en la iglesia, pero no recuerdo haber escuchado ese versículo hasta que fui joven, al final de mi último año de preparatoria. Estaba sentado en la sesión de orientación de la Universidad de Baylor y el predicador citó este versículo: enséñanos de tal modo a contar nuestros días para ver lo breves que son. Él hablaba de la rapidez del tiempo y recuerdo mirarlo y pensar: viejo cascarrabias, no sabes de qué estás hablando. ¿Qué quieres decir con que pasa rápido? Yo estaba sentado en esa capilla. Amy estaba en la Universidad de Texas estudiando su primer año. Faltaban 2 semanas para que pudiera ir a verla y recorrer 145 kilómetros por la carretera, y el tiempo pasaba muy lento. Me parecía que esas 2 semanas nunca terminarían. Era mi perspectiva como estudiante de último año de preparatoria. Déjenme decirles desde mi perspectiva actual como viejo cascarrabias, que el tiempo pasa muy, muy rápido. Eso parece que fue ayer. Uno se pregunta: ¿a dónde es que se fue el tiempo? Y hay mucha gente que dirá: bueno, tengo todo el tiempo del mundo. No, no lo tienes. El tiempo es un bien preciado. Úsalo sabiamente. Pero otras personas van al extremo opuesto. Ya saben, dicen: bueno, tengo 60 o 70 años. Ya no tengo el tiempo para realizar el sueño de mi vida. Esa también es una visión igualmente errónea del tiempo. El hecho es que Dios le ha dado a cada uno de ustedes hoy exactamente la cantidad de tiempo que necesitan para cumplir su plan, su sueño para su vida. Una tercera objeción que algunos tienen para hacer planes es: ¿acaso la Biblia no advierte contra cualquier tipo de planificación? ¿No dice la Biblia que no deberíamos hacer planes? Y siempre les gusta recurrir a Santiago capítulo 4 como razón para no fijarse metas ni planes en la vida. Bueno, veamos estas palabras tan conocidas. Vayan a Santiago capítulo 4, empezando por el versículo 13.
y veamos qué dice realmente Santiago y qué no dice sobre la planificación. Escucha, el versículo 13 dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos. Versículo 14, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Y por último, el versículo 15 dice: en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Así que algunos dicen, Santiago lo dijo, no hagan planes. Muchos creen que él dijo, solo fluyan con la vida, no hagan ningún plan. No, eso no es lo que está diciendo. No está diciendo que haya algo malo en hacer planes. Pero a lo que sí se refiere es que está mal hacer planes sin pensar en Dios en absoluto. Está mal hacer planes sin ningún pensamiento en Dios. Lo que está diciendo es, adelante, haz tus planes, pero siempre prefiérelos con estas palabras y, más importante aún, con esta actitud. Si esta es la voluntad de Dios, esto es lo que quiero que suceda. Verás, no hay nada de malo en hacer planes, pero siempre recuerda que tus planes, mis planes, están sujetos a la soberanía de Dios. Y cuando hacemos nuestros planes, nuestra actitud debe ser, Dios, esto es lo que creo que pusiste en mi corazón para hacer, esto es lo que me gustaría hacer, pero lo pongo a tus pies para que lo hagas o no lo hagas, conforme a tu plan sabio y bueno. Debemos someter nuestros planes a la soberanía de Dios. Eso es lo único que debemos hacer. Hacer planes que estén dentro de la voluntad de Dios para la gloria de Dios agrada a nuestro Señor. Dios dice que debemos hacer planes, pero que debemos hacerlos siempre dentro de los límites de su soberana voluntad. Cuarto, algunos se oponen a hacer planes diciendo simplemente, no sé cómo elaborar un plan, no sé cómo determinar cuál es mi sueño en la vida, ni cómo trazar un mapa para llegar hasta allá. Si esto es verdad para ti, lo que vas a escuchar en los próximos minutos te será de una ayuda invaluable. Pongan mucha atención. Si quieren saber cómo determinar cuál es el sueño de Dios para su vida y cómo llegar allí, hay 3 palabras clave que deben entender. Una es propósito, la segunda es objetivos y la tercera es metas. Así es, si desean saber a dónde quiere Dios que vayan en la vida y cómo llegar allí, primero que nada deben tener un propósito claro en la vida. Tener un propósito claro, eso es fundamental. Sí, una declaración de propósito responde a la pregunta, ¿por qué existo? ¿Por qué estoy aquí? Algunos usan la palabra sueño para referirse al propósito. Eso también está bien. Un sueño es la diferencia significativa que quieres marcar en este mundo antes de morir. Es tu legado personal. Si lo llamas propósito o sueño, no importa. Una declaración de propósito responde a la pregunta, ¿por qué existo? Y existe un propósito general para el que todos los cristianos existimos. El Catecismo Menor de Westminster dice, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Fuimos creados para tener comunión con Dios. Ese es un propósito para todos nosotros. Como cristianos, Jesús nos encomendó en Mateo 28 a ser parte de su gran comisión, ir por todo el mundo y hacer discípulos. Todos debemos involucrarnos. Dirás, pastor, ¿cómo descubro cuál es mi propósito? Pastor, ¿cómo es que puedo descubrir mi sueño? Si quieres descubrir tu sueño, recuerda estas 2 palabras, pasión y dones. Pasión y dones. Escucha, el plan de Dios para tu vida es la intersección entre tu pasión y tus dones únicos. Permíteme mostrarte a qué me refiero. Prepara todo para tomar apuntes. Querrás hacerlo. Iré un poco rápido. Primero que nada, hablemos sobre la pasión. Dios no los va a llamar a hacer algo para lo que no les dé una pasión. ¿De acuerdo? Eso nunca pasará. Si Él los llama a hacer cualquier cosa, sin duda les dará una pasión. Bien, aquí hay 4 preguntas para identificar su pasión en la vida. Intenten responderlas por su cuenta. Pregunta número 1. ¿Qué necesidades ven en el mundo que les preocupen? Al mirar a su alrededor, ¿qué necesidades ven en el mundo que les preocupen? Número 2. Si pudieran satisfacer cualquier necesidad en el mundo, ¿qué necesidad satisfarían? Dios los llamará a un sueño. No para saciar su codicia, sino para suplir la necesidad de otro. Ese es el verdadero propósito de la vida.
El verdadero propósito no se basa en la codicia, sino en la necesidad. Número 3, ¿cuáles son las necesidades más urgentes en su país, su comunidad, su trabajo, su escuela o su iglesia? Piensen cuál consideran que es la necesidad más apremiante en estos lugares y qué grupo de edad o tipo de personas les interesan naturalmente. Para algunos de ustedes tal vez podrían ser niños, para otros jóvenes o adolescentes, para otros las personas mayores. ¿Con qué grupo disfrutan más trabajar? Eso les ayudará a determinar cuál es su pasión. Ahora, en segundo lugar, el propósito de su vida involucrará sus dones. Si Dios los llama a hacer algo, no solo les dará una pasión, sino que les dará el don para cumplir ese propósito. ¿Y cómo pueden saber cuáles son sus dones? Nuevamente, aquí hay 4 preguntas que deben hacerse. ¿Qué habilidades suelen notar y afirmar los demás? ¿Qué habilidades hacen que otros digan, vaya, eres muy bueno en eso? O naciste para hacer eso? O lo haces ver muy fácil. Número 2, al repasar su vida, ¿qué 5 logros les han dado la mayor satisfacción? Piénsenlo de nuevo. Número 2, al repasar su vida, ¿qué 5 logros les han dado la mayor satisfacción? Ahora, número 3, ¿qué es aquello que cuando lo hacen, la gente dice que nacieron para hacer eso o que lo hacen sin ningún esfuerzo? Y número 4, esto es clave. ¿Qué palabra describe mejor el área específica en la que se sienten más profundamente apasionados y talentosos? ¿Existe acaso una palabra que sea capaz de resumir perfectamente tanto su pasión como sus dones? Para mí la palabra fue comunicación. Para ustedes esa palabra podría ser ciencia o misiones, o tal vez niños, pero donde quiera que sus dones y su pasión se encuentren, esa será una pista para saber cuál es el propósito en su vida. Y escuchen, una vez que sepan cuál es esa palabra, deben hacerse esta pregunta. Vean si pueden completar esta afirmación. La manera en que quiero hacer una diferencia en el mundo es mediante ¿qué? ¿Cómo marcarán la diferencia en el mundo? Será una combinación de su pasión y sus dones. La forma en que quiero marcar la diferencia en el mundo es mediante esto. Ahora, ¿de dónde saco todo esto? ¿Acaso creen que me estoy inventando esto de la nada? Claro que no. Lo estoy sacando directamente de la palabra de Dios. Escuchen Filipenses 2, versículo 13. Filipenses 2, versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios está obrando en ustedes, dándoles la voluntad, que es otra palabra para pasión, y el poder, que es otra palabra para talento, lo necesario para cumplir su propósito. Dios los va a llamar a hacer algo, para lo cual les da una pasión y un poder. Así que, primero que nada, definan su propósito claro. ¿Cómo es que quiero marcar una diferencia en el mundo? Segundo, además de un propósito claro, necesitan aclarar los objetivos. Un objetivo claro responde a la pregunta, ¿qué quiero ser o hacer? ¿Qué quiero ser o hacer en la vida? Y específicamente sus objetivos estarán conectados con su propósito. Ahora, para desarrollar sus objetivos de vida, hay 2 palabras que deben recordar. Primero que nada, evaluación. Necesitan hacer un inventario de su vida si quieren descubrir qué es lo que quieren hacer o hacer mejor en su vida. Y en su bosquejo, mírenlo. Les he dado una cuadrícula de vida que marca las 7 áreas básicas de su vida: espiritual, física, familiar, formación profesional, desarrollo personal, social, financiera, todas con una escala del 1 al 10. Así que tienen tarea. Esta será su tarea esta noche. Quiero animarlos, tómense el tiempo. En realidad probablemente no les tome ni 10 minutos. Y califíquense del 1 al 10 en cada una de estas áreas de la vida. No se lo muestren a nadie, es solo para ustedes. ¿Cómo calificarían su nivel de satisfacción siendo 1 el mínimo y 10 el máximo en estas áreas de su vida? ¿Cómo les va en su vida espiritual? ¿Cómo les va con su salud? ¿Qué tal sus finanzas? ¿Qué tal su relación con Dios? ¿Qué notas se pondrían en una escala del 1 al 10? Y si terminan con un 7 o más en algunas de estas áreas, su objetivo podría ser decir, en esta área quiero seguir haciendo exactamente lo que hago. Por ejemplo, si en tu vida espiritual las cosas van bien y dedicas tiempo regularmente al Señor, podrías decir, quiero seguir siendo constante en mi tiempo diario con el Señor. Pero si obtuviste una calificación de 2 en esa área, debes decir,
quiero empezar a pasar más tiempo con Dios. Lo mismo aplica en cada área. Primero evalúen y después formulen un objetivo en cada una de estas áreas de su vida. Por ejemplo, les he puesto algunos ejemplos en pantalla. Un objetivo espiritual podría ser: quiero crecer en mi relación con Dios. Objetivo físico: busca vivir una vida larga y saludable. Vida familiar: en mi familia necesito fortalecer la intimidad con mi pareja. Formación profesional: me cansé de la rutina y de trabajar para un jefe incompetente. Así que quiero crear mi propia empresa, ¿comprenden? Tomen nota, quiero tener mi propio negocio. Estos son los objetivos. Una declaración de propósito responde a la pregunta: ¿por qué existo? Y los objetivos: ¿a qué quiero ser? ¿O qué es lo que quiero hacer? Ahora, cualquier objetivo que se nos ocurra debe respaldar nuestro propósito de vida general. Déjenme mostrarles a qué me refiero. Por ejemplo, cuando hice este ejercicio, sabía que quería ser un comunicador eficaz de la palabra de Dios. Así que empecé a preguntarme, bueno, ¿cómo afecta eso a cada una de estas áreas de la vida? ¿Qué necesito hacer mejor para alcanzar mi propósito de vida general? Por ejemplo, en lo espiritual dije, quiero pasar más tiempo leyendo la Biblia. Dije, ¿cómo es que puedo comunicar la verdad si no sé qué es la verdad al leer la palabra de Dios? Y anoté, dedicaré tiempo a leer la Biblia. En cuanto a lo físico, escribí, quiero vivir una vida larga y saludable. Será imposible el comunicar desde la tumba. Por mucha pasión que sienta por la palabra de Dios, no puedo comunicarme desde la tumba. A menos que repitan camino a la victoria o algo así, pero eso es algo que no haría. Ya no estaré. Pero quiero vivir lo máximo para difundir la palabra de Dios. Ahora, para trazar tu camino en la vida, necesitas metas concretas. Y aquí es donde las cosas se ponen serias. Es lo que separa a los hombres de los niños y a las mujeres de las niñas. Así que escuchen esto. Aquí es donde la mayoría falla. Nunca son capaces de traducir su propósito y sus objetivos en metas. ¿Qué es una meta? Es un logro deseado que se puede medir en función del tiempo y el rendimiento. Eso es una meta. Es un logro deseado que es fácilmente medible por el tiempo y el desempeño. Por ejemplo, digamos que bajo el área familiar, los hombres dicen, bueno, quiero tener una mejor relación con mi esposa. Eso es un objetivo, pero no es una meta. Después de todo, ¿cuándo sabes si has tenido una relación suficientemente buena con tu cónyuge? No hay manera de medirlo. Algunas personas podrían decir, quiero orar más. Eso no es una meta, no lo es en absoluto. Digo, ¿cómo sabes cuándo has orado lo suficiente? No, una meta sería, quiero empezar a pasar 10 minutos al día orando cada mañana. A partir de mañana, me refiero a que esa es una meta específica. ¿Sabes si la cumpliste o no? Es un logro específico que se mide por el tiempo y el rendimiento. En tu vida financiera podrías decir, quiero salir de las deudas. Esa es mi meta, quiero salir, pero esa no es una meta. Una meta sería, quiero eliminar toda mi deuda de tarjeta de crédito para el 31 de diciembre. ¿Ven a lo que me refiero? Ese es un logro específico que es medible por el tiempo y el rendimiento. Ahora, esta es la clave. Al tener estas métricas específicas, estas metas te ayudan a cumplir tus objetivos en la vida, que en última instancia te ayudan a alcanzar tu propósito en la vida. Para llegar a ese destino soñado a donde Dios quiere llevarte, tienes que tener objetivos claros sobre cómo ese sueño aplica a cada área de tu vida. Y una vez que sabes eso, tienes que desglosarlo en metas específicas que quieres lograr. Eso se convierte en tu lista de tareas diarias. En lugar de simplemente deambular por tu vida esperando que otros tomen el control y cumplan su agenda a través de ti, tenemos que saber lo que Dios quiere de nosotros. Tenemos que entender cuál es su sueño para nosotros y desarrollar esos planes y esas metas que nos ayudarán a alcanzar el plan que Él desea para nuestra vida. Tener un propósito claro. Formular objetivos claros y establecer metas concretas es uno de los secretos más frecuentemente ignorados, pero sin duda esenciales para el éxito extraordinario. Y es un secreto que se fundamenta en la palabra de Dios. Escuchen lo que dice Pablo en Efesios 5 de la paráfrasis de la Nueva Biblia Viva. Así que tengan mucho cuidado de cómo viven. Vivan como sabios, no como necios. Aprovechen bien cada oportunidad, porque los días son malos. Quiere decir, aprovecha al máximo tu tiempo a pesar de todas las dificultades de estos días. Y termina diciendo,
No sean tontos, sino traten de entender cuál es la voluntad de Dios. Como vimos hoy, si no tienes claro tu destino, es muy probable que termines en otro lugar. Por eso es tan importante tener un plan, un rumbo definido basado en los principios de la palabra de Dios. Porque nadie llega a su propósito por accidente. Y por eso, en Camino a la Victoria estamos comprometidos con proclamar la verdad de la palabra de Dios. Pero no podríamos hacerlo sin personas como tú. Te animo a considerar hacer una donación hoy mismo. Con tu generosidad podremos seguir caminando a tu lado y alcanzar a miles de personas más con el mensaje de esperanza que el Evangelio ofrece. Como muestra de gratitud, te enviaremos el recurso especial de este mes. Quédate con nosotros. En un momento regresaré para compartirte lo que veremos en el próximo episodio. ¿Estás buscando amistades genuinas? ¿Un lugar donde tu identidad latina sea celebrada y puedas experimentar a Dios de una forma única? En First Dallas en español, somos una comunidad de personas como tú, unidas con un propósito: vivir la fe en familia. Cada domingo nos reunimos para aprender la palabra de Dios y alentarnos mutuamente en el estilo que hace emocionar a nuestro corazón. Me gusta adorar a Dios en mi idioma materno, que es el español. No importa el país que tú seas, siempre hay una esperanza, algo que nos va a unir, y es en Jesucristo y su palabra, su obra, su mensaje. Con el tiempo de sentirme en una gran iglesia se ha sentido más pequeña y más íntima, en un sentido que es algo tan hermoso que puedo experimentar cada semana. El doctor Humberto González, Dios lo ha estado usando para levantar este ministerio. Acompáñenos a nuestro servicio en español. Aquí, tu fe y tu cultura se celebran en comunidad. Una de las formas más fáciles de alejarnos del propósito de Dios es simplemente no hacer nada. Si no somos intencionales, poco a poco nos desviamos del camino que Dios tiene para nosotros. En nuestro próximo encuentro descubriremos un nuevo secreto de Salomón para vivir con sabiduría y propósito. Por ahora, te dejo con un adelanto del siguiente episodio en Camino a la Victoria. Dios, lo que te pido es que me des lo justo. Esa debería ser nuestra meta con el dinero, no tener ni mucho ni poco, sino lo justo. La pregunta es, ¿tienes lo suficiente? ¿Tienes lo suficiente? ¿Suficiente dinero? ¿Suficientes recursos financieros para cubrir tus necesidades actuales y futuras? No te pierdas el próximo episodio y acompáñenos junto al Dr. Jeffress en el mensaje secreto número 4, parte 1. Gasta para prosperar. Te esperamos aquí en Camino a la Victoria.